buenos días a todos y a todas. La verdad que es un gusto poder participar de este espacio. Tengo la suerte, por un lado, de trabajar hace mucho tiempo en la OEI, que es un organismo que se encarga de cooperar con los gobiernos nacionales, provinciales, locales, en proyectos de educación. Esa es nuestra principal misión. Y digo, tengo la suerte de trabajar ahí porque eso me ha hecho posible trabajar desde hace bastante tiempo acompañando iniciativas tanto de la provincia de Córdoba como de la ciudad de Córdoba, así como de otras provincias, digamos, ¿no? Pero eso nos genera, digamos, un lazo y una suerte de familiaridad con las preocupaciones, con los problemas, con los desafíos que a lo largo del tiempo se van planteando y se van renovando. Y en ese sentido, agradezco además la invitación en lo personal de poder participar de este evento. Me parece sumamente desafiante esta idea de pensar en el título general más allá de los estándares, teniendo en cuenta que es algo que desde el punto de vista del sentido público, la evaluación siempre resulta un espacio bien controvertido y en donde de alguna manera se genera un parteaguas y tenemos los que están en contra, los que están a favor, más los que están en contra parece a veces que los que están a favor, y a veces en esa división, digamos, se nos pierde la posibilidad de discutir el sentido de algunas cosas, se nos pierde la posibilidad de pensar en alguna práctica más reflexiva en ese sentido. Por ahí van, de alguna manera, mis preocupaciones desde hace bastante tiempo y las que quiero compartir con ustedes. Y la idea justamente de algunos puentes tiene que ver con a ver si esa brecha logramos que sea un poco menos amplia, un poco menos agobiante, menos abismo, digamos, algún espacio en el que podamos hacer algo para transitar de ida y de venida de un lugar hacia el otro. Me encantaría... ¿Voy así? Ahí estamos. Simplemente una enunciación de un recorrido propuesto bien pequeño que tiene que ver con cómo volvimos. Esto hace referencia a estos años tan convulsionados, 2020-2021, que nos trajeron mucha experiencia. Espero que esa experiencia realmente la podamos capitalizar en términos de aprendizaje, pero por lo menos se hicieron visibles, y en los temas de evaluación particularmente, algunas cuestiones que, si bien no son nuevas, se volvieron como un poco más urgentes. Algunos desafíos que yo siempre insisto en cómo mirar, qué mirar y cómo mirar al interior de nuestra escuela, y alguna referencia, digamos, que después va a estar ampliada respecto de una experiencia aquí local como es la de la evaluación mixta. En relación con los temas que uno puede pensar, digamos, como en términos del diagnóstico general, yo creo que referido a esto de cómo volvimos, digamos, se hizo como muy evidente que todo el conjunto de saberes y de prácticas con el que contábamos no resultó suficiente. Yo me refiero específicamente a los temas de evaluación, pero me atrevo a extenderlos a cualquier otra cuestión vinculada con el quehacer dentro de nuestra escuela. Y que de repente nos apareció esta suerte de urgencia por revisar estas certezas a partir de las cuales estábamos trabajando en las escuelas, digamos. Este espacio que se vio absolutamente conmovido nos hizo tambalear, entre tantas otras cosas, también decir, bueno, no era tan evidente que algunas cosas sucedían de determinada manera, que el curso de determinadas acciones generaba ciertos resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa fue una situación, digamos, por demás penosa, en todo punto de vista, desde el contexto en el que tuvimos que desarrollar nuestras actividades, pero que también podría ser vista, digamos, como una oportunidad para pensar cómo estas estructuras, estas certezas, estos criterios se vieron conmovidos y los podemos revisar. Y creo que una de las cosas que también se hizo muy evidente fue este tema de la heterogeneidad. La heterogeneidad es algo que mencionamos, que venimos estudiando, que nos preocupa desde hace muchísimo tiempo, y creo que en esta oportunidad se nos hizo muchísimo más cruda la evidencia acerca de
las manifestaciones de esa heterogeneidad. Heterogeneidad en los modos de transitar la escolaridad, heterogeneidad en los modos de abordar nuestra tarea como docente, heterogeneidad en los modos de organización en las instituciones. Y esto tuvo como resultado, uno podría decir, diferentes modos de volver. Y hoy estamos con esa variedad, con ese surtido, viendo qué es lo que podemos hacer con todo esto. Ahora, en este marco, lo que yo digo es, ¿por qué hablar de evaluación de los aprendizajes? Independientemente de si la situación en términos de aprendizaje hoy es más crítica que antes de la pandemia, etcétera, etcétera, yo digo que en términos generales, y más allá de estas circunstancias particulares a las que nos referimos, hablar de evaluación de los aprendizajes nos interesa. En principio porque como docentes siempre nos preocupa y nos ocupa saber si algo de todo el esfuerzo que hacemos por enseñar efectivamente se transforma en aprendizajes. Ese es nuestro desvelo siempre y necesitamos poder construir algún tipo de evidencia que nos diga, sí, aquí hay aprendizajes consolidados, hay aprendizajes, aquellos que nosotros previmos que eran valiosos, aquellos que nuestros marcos curriculares priorizaron, establecieron, y como docentes incluso en lo personal nos interesa, es decir, planificamos, pensamos en recursos, diseñamos estrategias de enseñanza, las revisamos, las compartimos y eso genera algún resultado, digamos, se transforma en eso que queremos transformarlo, que son aprendizajes consolidados, importantes, significativos, de carácter permanente, etcétera, etcétera. Bueno, eso es algo que nos preocupa y de eso se ocupa la evaluación. Vamos a ver cómo, vamos a ver qué modos hay de que eso lo aborden mejor. Y por el otro lado, además de necesitar construir evidencias de aprendizaje, la otra cosa que nos preocupa es cómo hacemos para acompañar. ¿Cómo hacemos para acompañar mejor a esos estudiantes, a esos procesos de aprendizaje que lo sabemos, particulares, progresivamente más heterogéneos, complejos, atravesados por miles de circunstancias? Entonces, quiero decir, hablar de evaluación de los aprendizajes supone que estamos hablando de esto, que estamos atendiendo algo que como docente nos preocupa y nos ocupa en forma casi permanente. Y que por otro lado también sabemos que las prácticas de evaluación en general nos inquietan, nos incomodan, no logramos encontrar siempre los modos y las formas en que eso adopte o tome un curso que nos satisfaga. No las hemos podido modificar de manera extendida, hay unos modos de hacer que han quedado instalados hace mucho tiempo, contra los cuales tratamos de trabajar y vamos y venimos y a veces volvemos a los mismos formatos conocidos, aunque ensayamos algunos otros modos. Y muchas veces estos ensayos son ensayos un poco en solitario de reponer este sentido formativo para la evaluación. Entonces esta es una situación que con más o con menos en general nos atraviesa. Ahora, por otro lado, cuando uno piensa, digamos, como en términos generales referidos a la problemática de la evaluación educativa, pues uno encuentra muchos análisis, muchos diagnósticos y encuentra que hay algunos desafíos que sin lugar a duda aún continúan pendientes. Hay desafíos, como decíamos, que tienen que ver con lo metodológico, con los modos de hacer. Hay desafíos que tienen que ver con lo conceptual, con esta discusión acerca de qué evaluación queremos para qué, cuál es el sentido y qué hacemos para reponer un sentido que efectivamente sea más provechoso para docentes y para estudiantes, y si ese sentido es el mismo que adquiere para los colectivos por fuera de la escuela, para las familias, etcétera, etcétera. Hay algunos desafíos, y yo creo que muchos, vinculados con la legitimidad, digamos, la legitimidad que tiene que ver justamente con esa cultura institucional, en algún sentido, que le da fuerza a las decisiones que se adopten en materia de evaluación, y muchas veces nos encontramos que las discusiones son discusiones por la legitimidad. ¿Quién hizo?
con qué intencionalidad lo hizo, por qué muestran estos resultados, qué hago con esto que me muestran los resultados ya lo conozco, para qué lo quiero, etcétera, etcétera. Son de alguna manera manifestaciones que tienen que ver con cuestionar en algún sentido la legitimidad de algunas prácticas. Por supuesto, un tema pendiente y de los cuales hay mucha bibliografía y todavía resulta insuficiente, vinculada con el uso. Esta cuestión, bueno, finalmente, ¿para qué quiero esto? ¿Para quién? ¿Para usarlo? ¿Para qué? Y algo que yo también creo que nos interrogamos poco, sobre todo porque nos quedamos atrapados en los interrogantes anteriores, que ya son bastante densos, que tiene que ver con la perspectiva, con la progresividad. Quiero decir, todavía estamos transitando por un camino en el que percibo que está ausente la idea de hacia dónde vamos, no hacia dónde vamos en términos de objetivos de aprendizaje, que los marcos curriculares y demás en eso nos ayudan bastante, sino hacia dónde vamos en términos de evaluación, o sea, cuál serían un sistema, dispositivos, situaciones, propuestas de evaluación deseables, aunque difieran mucho de las que tenemos. ¿Qué significa crecer, ampliar, progresar desde el punto de vista de los dispositivos de evaluación? ¿Qué nos podríamos imaginar si no hubiera ningún condicionamiento que fueran los dispositivos de evaluación de aquí a 10 años? Y a ver si podemos comenzar a trabajar en eso. Yo creo que ahí hay una cantidad de preguntas que todavía hoy permanecen ausentes. Entonces, yendo, digamos, como al corazón de alguna de estas cuestiones, cuando nos referimos a evaluación, nosotros encontramos una familia reconocida que se denomina en términos generales evaluaciones a gran escala. Son estas evaluaciones que forman parte de la política pública, que las hay regionales, nacionales, provinciales, locales, y que de alguna manera se presentan, a mi criterio falsamente contrapuestas, con las prácticas de evaluación en el aula o escolares. Pero quiero decir, también es cierto, hay que atender al origen de cada cosa. Las prácticas de evaluación en el aula o escolares son tan viejas como el sistema educativo. Mientras que estas evaluaciones a gran escala vinieron hace bastante menos tiempo. Ya están a punto de cumplir 30 años, ¿no? Tampoco son tan jovencitas, pero comparada con la tradición, digamos, dentro del sistema educativo, son bastante más nuevas y cuyo sentido todo el tiempo ha estado como reñido, digamos. Todo el tiempo estamos haciendo esfuerzos por tratar de aclarar de algún modo de qué se tratan, para quién están, quién las hace, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa en el medio? Ahí es donde me interesa sentarme. Yo creo que ahí hay un espacio intermedio que está todavía pendiente de construcción. Hay algo que en nuestra tradición tiende a plantearlo como opuesto, digamos, como antagónico, digo, estas evaluaciones a gran escala respecto de las otras. Ese yo creo que es uno de los primeros problemas. Y básicamente tendemos a pensar que están hablando de distintas cosas. Y en realidad estamos preocupados por lo mismo, por eso que nos planteábamos antes. ¿Qué hacemos? ¿Qué de lo que hacemos efectivamente se traduce en aprendizaje? ¿Cuáles de esos aprendizajes? ¿Qué otras cosas que no son aprendizajes previstos efectivamente por nosotros, efectivamente se transforman en ello? Etcétera, etcétera. Entonces ahí aparecen, digamos, como, a mi criterio, digamos, la necesidad de pensar en a un puente, por eso la idea de puente me interesaba, que acerque esos dos espacios, que acorte esa brecha. Aquí, digamos, simplemente menciono, y que podría ser objeto de todo un seminario si nos dejaran, porque nos entusiasman estos temas, pero no es el caso, digamos, preguntas o cuestiones que están asociadas a cada uno de estos espacios. Digo, hay una proliferación de experiencias de estas a gran escala, hay dificultades que se asocian al diseño mismo, al modo en que han sido concebidas, que básicamente en nuestro país es un modo que tiene estos 30 años y que no hemos podido conmover demasiado, digamos. Hay un modelo que nos imaginamos hace 30 años y
pasaron miles de cosas y nuestras evaluaciones tironean a gran escala para responder más o menos a la misma matriz y tal vez eso sea una dificultad. Y por supuesto dificultades asociadas al uso de los resultados, que siempre es una cuestión pendiente. Por otro lado, quiero decir, en las prácticas de evaluación que las reconocemos y las reconocemos como variadas y valiosas, también lo que nosotros encontramos es un bajo nivel de acuerdo acerca de qué miramos, cuáles son los criterios para mirar, cómo las organizamos, cómo las podemos potenciar. Y ahí, digamos, empieza, digamos, una discusión interesante en el espacio institucional que parece también obvia. Ojalá los docentes nos pudiéramos poner de acuerdo en el marco de una institución, no mucho más que eso de qué mirar para decir algo en relación con los aprendizajes de nuestros estudiantes. Sin embargo, algo tan obvio no siempre es de fácil construcción, no nos sale siempre tanto. Aparece también acá una distancia importante entre la práctica y el discurso, quiero decirnos a nosotros como docentes, un poco tardíamente nos viene, digamos, los elementos de formación vinculados con evaluación. En general la evaluación no ha sido un objeto central en nuestra formación, forma parte del espacio curricular de la didáctica y, para decirle sinceramente, el espacio que llega como al final y para el cual muchas veces no tenemos tiempo. Después que recorremos todo el programa de didáctica en la formación docente, y hay al final alguien que dice, hay que hacer evaluación. Pero quiero decir, no es algo sobre lo cual haya habido, digamos, que somos más grandes en nuestra formación inicial, un espacio muy importante. Por lo tanto, sí hemos incorporado muchos elementos vinculados con un discurso renovado, vinculado con la evaluación formativa, con la revisión de las prácticas, con algunos incluso con la elaboración de instrumentos y demás, pero no necesariamente ese discurso empata con la práctica. La práctica muchas veces vuelve a los modos y los espacios conocidos, digamos, transitados, incluso transitados en nuestra propia experiencia formativa. Con lo cual ahí también aparece como un pendiente. Y esto trae como consecuencia que con frecuencia nos encontramos con escasa variedad de estrategias y de instrumentos. Escasa variedad, o sea, solemos recurrir una y otra vez a unos modos conocidos, digamos, que entre otras cosas nos inquietan menos, ya sabemos de qué se trata. Ahora, esto a mi criterio opera, digamos, como un menú de los problemas que encontramos de un lado y del otro de este espacio que intentamos transitar. Entonces aquí, digamos, aparecen, digamos, como posibles caminos, digamos, sobre los cuales avanzar, que tienen que ver con mejorar en algún sentido el diseño y las propuestas de las evaluaciones a gran escala, integrando dispositivos de evaluación, ampliando el rango de aquello que se va a evaluar, digamos, no tener, digamos, como la mirada tan enfocada en algunas áreas, por ejemplo, incrementar los niveles de alineación curricular, digamos, todos temas que podrían ser objeto de seminarios, trabajos de investigación y demás, que no es el caso en esta ocasión recorrerlos. Sí me interesa, digamos, el poder ubicar cómo en este espacio intermedio comienzan tímidamente, a mi criterio, a aparecer algunas iniciativas que intentan innovar. Hay algo que se llama, hay algunas experiencias que en algunos lugares se llaman de evaluación intermedia o experiencias de uso formativo de los resultados de las evaluaciones estandarizadas, y entonces tironeo de las evaluaciones estandarizadas para acercar eso a la mirada de lo que pasa en el aula. Algunas experiencias que se denominan de evaluación adaptativa, pero que básicamente, más allá de entrar en detalle de cada uno, me interesa poder pensar en esta idea del puente. Me parece poder pensar en cómo hay posibilidades ahí de generar innovaciones en un espacio que tienda a disminuir esas brechas. Y que esas brechas tienen que ver con, por un lado, los niveles de análisis que se hacen de la información, y por el otro lado, el uso, el uso, para qué uso y para quién específicamente.
Y cuando pienso en los niveles de análisis, pienso sobre todo en que estas evaluaciones a gran escala nos proporcionan una mirada macroscópica, digamos, general sobre qué sucede en el sistema educativo, y eso de alguna manera tiene que lograr conversar, establecer alguna vinculación, algún puente y complementar una mirada más local, más aterrizada, esa que se produce en la escuela, esa que se produce en el aula. Porque en definitiva estamos hablando de los mismos estudiantes, estamos hablando de las mismas preocupaciones vinculadas con los aprendizajes. Entonces aquí tenemos como dos espacios a partir de los cuales poder pensar en cómo construir esos puentes. Digo, por lo menos, cómo conversar estos dos niveles de análisis, lo más macro con lo más local, territorial de la base del sistema, donde sucede lo importante, esos procesos de enseñanza y esos procesos de aprendizaje, y donde recibimos a los estudiantes todos los días con altas expectativas. ¿Y cómo conversan estas preocupaciones acerca de para quién es la información que se está generando y cómo se puede propiciar el uso? Entonces son como dos carriles de ese puente que deberíamos poder empezar a pensar o a construir. ¿Qué sucede en este caso, digamos, y en el espacio local? Digamos, no me voy a extender mucho en relación con esta experiencia porque ya la van a colorear mis colegas aquí, que saben mucho más de esto, pero existe una experiencia que se denomina de evaluación mixta, una experiencia que yo diría que con mucha osadía, pero también con mucha prudencia, comenzó el año pasado, enmarcado en un proceso de formación de los docentes, que justamente está, en este momento es una experiencia en construcción, y que justamente está tratando de ver qué posibilidades hay de intentar construir estos puentes. Y que básicamente, más allá de las características propias que de por sí son innovadoras, porque está abarcando por primera vez a todos los grados y a todas las áreas de modo experimental, cosa que ya genera una respuesta a esa matriz inicial que más o menos es siempre igual desde hace 30 años. Aquí tiramos abajo esa matriz inicial y decimos, bueno, vamos por todo pero prudentemente. Y que básicamente es una experiencia que lo que plantea es, pensemos en estas metas educativas que son reconocidas y compartidas. Tengámoslas enfrente, tengámoslas presentes. Estemos atentos a estos procesos de revisión, de selección y de priorización curricular que se dieron y profundicémoslo. Vayamos a tratar de hacer una experiencia acotada sobre un recorte también acotado de contenidos que los reconocemos importantes. Pensemos en esta experiencia como integrada, pero genuinamente integrada en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. O sea, tan integrada que nuestras propuestas de evaluación pudieran desde afuera, diría muy entre comillas, confundirse con propuestas de enseñanza. Que lo que necesitamos es que sean propuestas interesantes, que generen aprendizajes en los estudiantes y que nosotros las miremos con mirada atenta y las registremos con una lupa especial que es la que estamos tratando de construir y que entonces las utilicemos también en términos de evaluación, pero que no diferenciemos tanto como habitualmente nos resulta cómodo hacer. Ahora estamos enseñando, pum, se corta, mañana hacemos evaluación. Tratemos de hacer algo que transita, digamos, más livianamente entre un espacio y el otro. Digo, con propósitos y decisiones derivadas claras y explícitas, uno de los puntos centrales de cualquier proceso de evaluación y que responde a la idea de ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Estoy haciendo esto porque forma parte de la normativa o estoy haciendo esto porque esto me genera insumos para poder pensar mejor mi siguiente tramo de planificación, mis siguientes estrategias de enseñanza, la identificación de las situaciones diferenciales en las que está mi grupo de alumnos, ya que he reconocido tanta heterogeneidad de base en ellos, etcétera, etcétera. Y que básicamente esto nos obliga a asentar mucho la mirada en
los y las estudiantes, en los y las niños y sus modos de aprender. Estamos acá planteando algo muy básico, si se quiere, pero no siempre tan presente, que es los modos de aprender. La mirada atenta sobre los modos de aprender y no tanto la mirada exclusivamente centrada en la enseñanza. Quiero decir, la enseñanza es algo que nos preocupa, pero es algo que está finalmente dentro de nuestro dominio, por decirlo de algún modo, modificar, extender, intensificar. Lo que nos interesa es poder traspasar esa frontera de nuestro desempeño como docente y centrarnos en los modos de aprender y poder identificar esos puntos diferentes en los que se encuentran cada uno de nuestros estudiantes para poder pensar en cómo acompañar. Entonces, una mirada de evaluación que nos devuelva información más precisa sobre algo vinculado con los modos de aprender, nos empieza a despejar un poco ese panorama, nos empieza a abrir esa ventana. Y el otro elemento que sí aparece bien fuerte en este proceso de construcción tiene que ver con el compromiso de equipos docentes y directivos en la definición de criterios compartidos y comunes. O sea, buena parte de nuestro trabajo durante todo este año ha tenido que ver con establecer esa conversación de manera sistemática. Insisto, una conversación que así dicho parece obvio, pero que en la práctica no tiene lugar siempre. Entonces, el espacio de la evaluación mixta, entre otras cosas y casi prioritariamente, se convirtió en un espacio en donde esa conversación se da. Se da porque así se pautó, porque se insistió para que se diera, porque ninguna de estas cosas se producen naturalmente. Entonces aquí aparece como la intención de, bueno, tratemos de generar compromiso de todos los equipos a partir de definiciones, no grandes definiciones, definiciones chiquititas. Pongámonos de acuerdo en dos cosas. El primer acuerdo era sobre qué contenidos íbamos a trabajar, así de sencillo. El segundo era qué íbamos a mirar en esos contenidos. El tercero era cómo empezábamos. Chiquitos los acuerdos, pero empecemos a generar esa práctica o esa gimnasia en relación con compartir determinados criterios, acordarlos y asumir cierto compromiso. Y esto apunta básicamente a dos elementos que resultan centrales: confianza y compromiso. Quiero decir, algo que también en nuestro menú como docentes está muy mencionado, muy referido, y no necesariamente se traduce siempre en las prácticas. Y la idea de compromiso tiene que ver básicamente con esta cuestión de, digamos, asociar el discurso, la práctica y sobre todo pensar en una suerte de progresión, de crecimiento de esta construcción colectiva. Digamos, esta idea, la apelación en este caso es comprometámonos todos los actores que tenemos decisión sobre eso en esta construcción colectiva, sabiendo que la construcción no es rápida, no es perfecta, no genera posiblemente en el camino más incomodidad que comodidad, que nos abre una cantidad de preguntas, pero que en todo caso esas preguntas y esas cuestiones las podemos resolver en ese mismo espacio, porque no se nos pone en juego más que nuestra tarea como docente. Y por el otro lado, esta idea de confianza asociada a lo anterior, idea de confianza que tanto aparece como importante entre nosotros como docentes. Esto que les digo, no se nos pone en juego nada más y nada menos que tratar de construir un espacio más provechoso de trabajo docente. Y es algo que también, a partir de la mirada sobre evaluación, tenemos que tratar de construir en nuestros estudiantes. Esta idea de que solo promoviendo la confianza de nuestros estudiantes en su propia capacidad de aprendizaje se van a lograr los aprendizajes, tiene mucho que ver con evaluación. Cuando la evaluación clausura, cuando la evaluación genera una información que segmenta, cuando la evaluación le confirma aún implícitamente a nuestros estudiantes, esto no es para vos, esto no lo podés aprender, esto no vas a alcanzar, estamos
yendo, digamos, en el sentido en que no querríamos. Y justamente lo que tenemos que poder pensar es en estrategias de evaluación que repongan esa confianza, estrategias de evaluación que miren el error como parte del proceso de aprendizaje. Y no me voy a extender en este punto porque la vamos a tener a Rebeca, que en realidad es de quien abrevamos sobre todas estas cuestiones. Pero quiero decir, sí me interesaba unir esta experiencia de la evaluación mixta con esta propuesta de trabajo, con esta mirada. La intención es justamente hacer esto. Y en sentido más operativo, variedad de herramientas, de modos, de formatos y de tiempos. Esta cuestión, cuando nosotros recortamos el menú, achicamos mucho el menú de las estrategias de evaluación, posiblemente lo que esté sucediendo es que nos perdamos la posibilidad de mirar cosas que suceden. No necesariamente la información que generamos es mala, es chiquita. Es como si en vez de mirar por una ventana grande, estuviéramos mirando por el ojito de una cerradura. Lo que vemos es real, tiene sentido y demás, pero miramos de manera muy acotada. ¿Se entiende esta idea? Entonces, bueno, la experiencia de evaluación mixta, en definitiva, apunta a esto. Para terminar, ¿qué es lo que me gustaría, digamos, que quedara como síntesis? Todo esto tiene sentido si no nos olvidamos de lo primero. No perder de vista que el horizonte es garantizar el derecho a la educación. Con lo cual, toda esta preocupación por la evaluación tiene sentido en la medida que se constituyan en herramientas que nos permitan generar mejores garantías para el ejercicio de ese derecho a la educación. Necesitamos de ese modo una escuela, lo decimos siempre, la evaluación tiene que formar parte de esa trama, una escuela que aloje a nuestros estudiantes y no que a través de determinadas instancias le diga esto no es para vos o esto parcialmente no es para vos. Y en ese sentido también la evaluación tiene mucho para hacer para dejar de generar ese mensaje equívoco. Y por otro lado, otra cuestión que intentamos, digamos, poner en valor tímidamente y que resulta bien importante poner en valor en esta experiencia de evaluación mixta y que habría que poder multiplicarla, es la idea de docentes investigadores. Quiero decir, es importante, digamos, que esas prácticas, esas que a veces ensayamos en solitario, esas prácticas que compartimos en la sala con otra compañera y no más que eso, se registren, que a partir de eso nosotros podamos generar espacios de reflexión, de trabajo compartido y que comience a hacerse más visible esa producción de conocimiento. En ese sentido pienso en docentes investigadores, docentes que asuman estos desafíos en términos de generar más y mejores reflexiones que interroguen sus propias prácticas. Es algo que con mucha frecuencia lo hacemos, pero que no se hace visible, que no necesariamente se comparte, que no necesariamente se sistematiza. Digamos, entonces, esta idea de pensarnos como docentes que estamos reflexionando sobre las prácticas y que a partir de esa reflexión producimos conocimiento, me parece que es como bien importante. Y finalmente, digamos, la evaluación como un espacio que aporta para la mejora de enseñanza, acompañar y cuidar las trayectorias de los estudiantes, que es en definitiva nuestra función básica. ¿Qué necesitamos para eso? Ánimo, básicamente. Ánimo y mucha conversación, pero digo, seguramente mayor flexibilidad, mayor creatividad y mayor empatía. Algo que ejercitamos y ejercemos a diario, pero posiblemente necesitemos en esta ocasión redoblar los esfuerzos. Muchísimas gracias.